Qué enorme privilegio tenemos al escuchar la palabra de Dios. Es mi oración que al recibirla, tu mente y corazón sean transformados por el poder del Evangelio. Buenos días. Siempre es un gozo, una alegría poder estar aquí. Obviamente, un grande privilegio poder compartir con ustedes la palabra. Y bueno, quiero comenzar diciendo acerca del amor. Coincidirás conmigo que el amor es una de las palabras que han sido utilizadas y muy frecuentemente abusadas de su verdadero significado, a tal grado que este verdadero significado se ha perdido. Sobre ninguna palabra se ha escrito tanto, y es el tema del amor, el cual se han escrito poemas, libros y canciones, un sinnúmero de ellos, ¿verdad? El amor es algo que nosotros celebramos. Aquí en México, el 14 de febrero, muchos nos nace el amor, y festejamos en gran manera con las personas que nosotros amamos. Pero quiero decirte también que a veces festejamos y celebramos el amor, pero muchas veces no lo vivimos, a razón de que no tenemos tan claro lo que significa amar de manera bíblica. Si te preguntara qué es aquello que distingue al verdadero creyente, quizás la palabra amor no estaría dentro de los conceptos que tú dirías en este día. Quizás dirías que lo que identifica a un verdadero creyente son sus amigos, la forma de hablar, o quizás aquellas cosas que lo puedan hacer diferente a otros. Pero si algo distingue al verdadero creyente, entre muchas cosas importantes, es la manera en la que ama a otros, pero específicamente en la forma en la que ama a sus hermanos. Es precisamente lo que el autor en esta carta que vamos a ver el día de hoy nos quiere mostrar a través de la porción que hoy leeremos, cómo debemos de expresar el amor hacia los demás. Por el hecho de haber recibido el amor de Cristo, recordándonos la máxima de expresión de amor que nosotros tuvimos en esa cruz del Calvario. Por medio del sacrificio de la cruz, nos permite a cada uno de los creyentes, a ti y a mí, amar de la misma manera en que Cristo nos amó. Estos creyentes al que el apóstol Pedro les envía esta carta, estaban pasando por momentos de mucha dificultad por hacer la voluntad de Dios. Y les exhorta a recordar el sacrificio de la cruz que tuvo con ellos como un claro ejemplo de cómo ellos podían también amar a pesar de las dificultades que estaban viviendo, a fin de que pudieran mantenerse unidos entre ellos. El apóstol Pedro se preocupa grandemente por las relaciones que existen entre las personas en medio de las congregaciones, que dedica gran parte de su enseñanza a destacar las virtudes que deben de dominar la vida de la iglesia y de los creyentes, aún en momentos de dificultad por los cuales estemos enfrentando. Este mensaje, hermanos, al igual que el mensaje anterior, nos permitirá revisar nuestros corazones en virtud de nuestras motivaciones en cuanto a servir, como escuchamos el domingo pasado, y en esta mañana en cuanto a amarnos unos a otros. Más aún en estos días que los diáconos a cargo de varios ministerios están invitando a miembros que formarán parte de estos equipos de servicio. Por eso resulta tan importante, hermanos, cuidar el aspecto del amor y nuestra relación unos con otros. El título de mi mensaje es La grandeza de amarnos unos a otros. Permítame orar en esta mañana. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Jesús, te damos gracias por mostrarnos tu amor como hemos cantado, por permitirnos disfrutar del sacrificio que tú has hecho, Señor, para estar aquí. Señor, gracias por dar tu vida por nuestros pecados y por recordarnos, Señor, que te necesitamos. Y hoy necesitamos de ti para escuchar
para aprender, para aplicar este mensaje. Danos la capacidad en tu gracia, Señor, para obedecer. Y permítenos, Señor, el día de hoy salir de este lugar transformados con la convicción clara de que debemos amarnos unos a otros porque tú nos has amado. En el nombre de Jesús, amén. Quiero invitarte a que vayas conmigo a la palabra, primer libro de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 20 al 25. Primera de Pedro 1, del 20 al 25. Versículo 20, así dice la palabra del Señor, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. El sermón que hoy escucharemos nos mostrará por qué Dios nos manda a los cristianos a que se amen. Y nos lo va a mostrar en 3 porciones. Si tú estás anotando, puedes anotar. ¿Por qué Dios nos manda amarnos unos a otros? Número 1, porque hemos sido amados y santificados. Porque hemos sido amados y santificados. Número 2, porque hemos nacido de nuevo. Porque hemos nacido de nuevo. Y número 3, porque hemos recibido el Evangelio. El apóstol Pedro se esfuerza mucho en hacernos entender una idea clara. Puesto que Cristo nos ha amado, debemos amarnos unos a otros. Puesto que Cristo nos ha amado, debemos amarnos unos a otros. ¿Por qué Dios nos manda a los cristianos a amarse? Número 1, porque hemos sido amados y santificados. Dice, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a nosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y les dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Algo que debemos de recordar como discípulos de Jesús es que Dios por medio de su Hijo decidió amarnos. Y este amor fue preparado desde antes de la fundación del mundo para que fuera manifestado a nosotros con el propósito de que nosotros creyéramos en Él. Cuando aún no nacíamos, Dios ya había determinado amarnos a pesar de que nosotros no le amáramos. Nos amó cuando ni siquiera nosotros pensábamos que alguien nos iba a amar de esa manera. Dios nos amó primero y es por eso que nosotros podemos responder a ese amor. Él nos amó simplemente porque decidió amarnos. Él nos hizo recipientes de su amor y Él nos amó primero, aun cuando nosotros no merecíamos que nos amara de esa manera. Pero si algo que distingue al creyente es la manera en cómo ama a los demás, pero específicamente cómo ama a sus hermanos. El libro de Juan, en capítulo 13, Jesús nos enseña acerca de esto. Miren lo que dice la palabra de Dios, verso 34. Un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis el amor los unos a los otros. Hemos escuchado muchas veces el mandamiento: amarás al Señor tu Dios
con toda tu mente, con tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús nos da un nuevo mandamiento, y esta nueva encomienda de amarnos unos a otros se hace diferente debido a que la manera en que nosotros debemos de amarnos es de la misma manera en que Él nos amó a nosotros. Por eso es un nuevo mandamiento. ¿Y cómo es que Cristo nos amó? Cristo nos amó más allá de las emociones. Muchos consideran que el amor es un sentimiento, pero quiero decirte que no solamente es eso. El amor, Dios nos ha puesto el amor para demostrarlo hacia los demás. Debemos de saber que ese amor no es algo que, como el mundo lo define, o como tú crees que tiene el significado, sino como Dios lo diseñó. El amor es una decisión que tomamos todos los días y que llega o que debería de llegarse a convertir en un estilo de vida, porque el amor de Dios está en nosotros. Por eso nosotros podemos amarnos unos a otros, porque el amor que el mundo conoce llega a ser basado en lo que sentimos, y somos movidos a expresar nuestro amor por lo que nosotros recibimos. Y eso es muy fluctuante, eso es muy cambiante. El amor es una disposición que nosotros tenemos de amar de manera desinteresada a otros, aún cuando ellos no nos demuestren el mismo afecto con el cual nosotros demostramos. Como Cristo nos amó con un amor sacrificial. Pero ahora Cristo nos enseña la manera en que nosotros debemos de amar al prójimo, y debemos de amarlo como Él nos amó. ¿Y qué clase de amor es este? Es amarnos de manera sacrificial, de manera incondicional. Hay dos tipos de amor que quizás tú y yo conocemos. Uno de ellos es el amor eros. Este amor eros está esperando o quiere que de alguna manera las personas que aman de esta manera recibir algo a cambio de lo que ellos pueden mostrar. Pero el amor ágape son aquellos que están dispuestos a amar de manera desinteresada, entregándole algo a alguien sin esperar nada a cambio. Y en esto consiste el amor de Dios, en que envió a su Hijo a morir por nosotros, por nuestros pecados. Y la mayor manifestación del amor lo recibimos de parte de Él. Pero ¿qué dice el diccionario de Dios con respecto al amor? El amor es sacrificial, lo que significa que el amor va mucho más allá de las emociones y de lo espontáneo. El amor está basado en los principios y en los principios de su palabra. ¿Cómo nos amó Dios? Nos amó de forma desinteresada. La capacidad que nosotros tenemos de amar a otros se da por el hecho de que Cristo ya nos amó a nosotros. Cristo nos amó cuando aún no debíamos de ser amados, por el pecado que había en nuestros corazones. Hermanos, deberíamos de amar sin esperar recibir algo a cambio. Simplemente tenemos que amar como Cristo amó. Y este amor, hermanos, este amor es el que procura por ver por la condición de sus hermanos. Es este amor que se preocupa por ellos. Es este amor que se desgasta por ellos. Es aquel que llora y se alegra por ellos. El que siempre está buscando de manera intencional, incondicional y desinteresada hacer algo por los demás. ¿Cómo nos amó el Señor a nosotros? Nos amó en todo tiempo. Jesús amó a la gente. Él amó a las personas en todo el tiempo. Su amor fue incondicional, sacrificial, inigualable. Y no importando lo que había hecho las personas y dónde hayan estado o quiénes estaban y qué estaban haciendo, Jesús se sacrificó por ti y por mí, por amor. Hermanos, si decimos que somos cristianos, entonces debemos amar a nuestros hermanos. Pero no podemos decir que amamos a Dios y no amar a la persona que tenemos al lado nuestro. Fíjate lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas.
El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Este pasaje nos muestra claramente que aquellos que están en la luz son capaces de amar a sus hermanos. Pero si tú no amas a tu hermano, la Biblia dice que aún estamos en tinieblas. No podemos desvincular nuestro amor de Dios y nuestro amor hacia nuestros hermanos. Es decir, si decimos que amamos a Dios, también somos capaces de amar a nuestros hermanos, por muy difícil que pueda parecer. Pedro nos exhorta a los creyentes a amarnos unos a otros con un corazón puro. Un corazón puro que ha sido capacitado por la palabra que hemos recibido de parte de Dios. Jesús decía a sus discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra. Y es la capacidad que tenían ellos de mostrar a otros que estaban cerca de ellos el amor que habían recibido del Maestro. Ustedes están completamente habilitados para amar de manera entrañable unos a otros. Hermanos, podemos amar porque la palabra del Señor ha hecho una obra regeneradora en nuestros corazones. ¿Y qué significa eso? Significa que la purificación de nuestra alma sucede en la manera en que nosotros respondemos en obediencia a la palabra de Dios. Cuando tú y yo recibimos el Evangelio demandó de nosotros una respuesta en obediencia, y es lo que nosotros recibimos, y eso nos ha capacitado para nosotros poder amar a nuestros hermanos. El recibir la palabra nos lleva como resultado a que buscamos de una manera voluntaria amar sin fingimiento, amar sin hipocresía, es decir, con un corazón puro. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros: es que yo no puedo amar a mi hermano porque yo no soy un hipócrita? Y hermanos, la palabra del Señor no está midiendo esas capacidades. Hipócrita no es aquel que se atreve a hacer algo aun cuando no lo sienta. Muchas veces no vamos a sentir amar a alguien, pero en obediencia a su palabra lo tenemos que hacer. Su palabra nos impulsa, nos motiva y nos lleva a amar unos a otros, y de manera honesta y de manera pura. Una de las consecuencias básicas de habernos convertido al Señor es que buscamos primeramente pertenecer y unirnos a una familia. Y Pedro nos recuerda precisamente eso a la iglesia, que la iglesia no es una asociación, sino es una hermandad donde nos podemos amar entrañablemente. Y este amor es lo que domina las relaciones entre unos y otros. Hermano, no se trata de amar a unos sí y a otros no. No se trata de amar a aquellos que nos aman, aquellos que nos hablan bien. La palabra del Señor nos lleva a ir más allá de eso y nos lleva a amar aún a aquellos que son nuestros enemigos. Pedro nos exhorta a que esta manera genuina de amar sea sin fingimiento, sin hipocresía, de manera entrañable, fervientemente y con lo más profundo de nuestro ser. Esto quiere decir también que no solo vamos a amar a los que nos aman, como lo he dicho, porque amar a los que nos aman es muy sencillo. Se trata de amarnos, aun cuando aquellos no nos aman. Y la iglesia en la que estamos hoy, hermanos, es el lugar perfecto en el que tú y yo podemos desarrollar el amor, aun cuando nosotros no sintamos hacerlo. ¿En qué formas prácticas podemos amarnos unos a otros, hermanos? Cuando nos amamos a pesar de nuestros errores y diferencias. Cuando no nos vemos nosotros mismos como superiores a los demás. Cuando perdonamos la falta del hermano, cuando pasamos por alto su error, cuando valoramos la relación que tenemos con él, a pesar de la contienda o la disputa, lo que valoramos más son las personas y no las cosas. ¿Cómo podemos amarnos
y expresar nuestro amor de manera verbal, con acciones a través del servicio que nosotros podemos brindarnos unos a otros, orando unos por otros, sosteniéndonos a los que pasan por dificultades, por opresión o por persecución, por medio de la generosidad, hermanos. A través de lo que tú tienes puedes amar a las personas, y no te estoy diciendo que te desprendas de fuertes cantidades de dinero. Muchas veces con lo que tú sabes hacer es la forma en la que podemos nosotros mostrar nuestro amor. Jesús nos amó de manera entrañable. Quiere decir que no estamos buscando un beneficio propio. No nos amamos para recibir algo de alguien, nos amamos con un amor genuino. Y no es un amor de labios, sino es un amor puro y sincero. ¿Has alguna vez escuchado un amor así? Debes de saber que solamente Cristo puede llevarnos a amarnos de esta manera. Al escuchar este mensaje, lo que Dios espera, si tú nunca has oído del Evangelio y del amor de Jesús, es que tú puedas venir a Él y pedirle a Él que te enseñe, que te muestre cómo puedes amar de la misma manera en la que Él amó. Si tú te sientes incapaz de amar de esta forma, o si nunca has sentido un amor así, debes de venir a Cristo. Y solo Cristo puede preparar nuestros corazones para amar a otros de esa manera. Puesto que Cristo nos ha amado, debemos de amarnos unos a otros. Ahora el punto número 2, ¿por qué Dios nos manda a amarnos como cristianos? Porque hemos nacido de nuevo. Verso 23. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cese la flor. El nuevo mandamiento se le atribuye a la obra del Espíritu Santo que ha hecho en nuestros corazones por medio de su palabra. Y esto se debe, hermanos, a la semilla que ha sido sembrada en tu corazón, que ha sido plantada en nuestros corazones, y es una semilla incorruptible. Cuando la Biblia se refiere a que hemos nacido de nuevo, está afirmando que ya no tenemos la naturaleza pecadora, sino que por medio de la obra regeneradora del Espíritu Santo en nosotros, podemos tener la vida de Dios en nosotros. ¿No te emociona eso? La implicación es que esta simiente en nuestras vidas hace una obra eterna que transforma la vida de aquellos creyentes que reciben esta palabra. Y quiero decirte que la obra de esta palabra no es momentánea ni instantánea. ¿Qué significa que debemos de amarnos porque hemos nacido de nuevo? Hermanos, significa que antes no podíamos perdonar, pero ahora podemos perdonar y debemos de perdonar a los que nos ofenden. Antes no podíamos pasar por alto la ofensa, pero ahora debemos y somos capaces de perdonar y pasar por alta la ofensa que otros nos hicieron a nosotros. Antes no amábamos, antes maltratábamos a los que nos trataban mal, y ahora bendecimos aún a aquellos que nos maldicen. Y esto lo hacemos porque Cristo nos ha dado una nueva naturaleza y un nuevo corazón que se asemeja al suyo. La palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 4 verso 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Quizás es la frase más escuchada y que has escuchado en muchas ocasiones, y tal vez quizá no alcanzamos a dimensionar. Cristo murió por ti y por mí. Es una muestra del gran amor que pudo expresar por aquellos que no le amaban, por aquellos que le rechazaban. En esa cruz no solo se mostró cuánto nos amaba,
sino nos estaba diciendo nuestro diagnóstico espiritual que nosotros teníamos. Estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Estábamos perdidos sin Él, éramos esclavos de nuestros deseos. Hermanos, estábamos en una densa oscuridad que ni siquiera podíamos ver la luz. Y ese sacrificio fue la única manera de vivir si nosotros entregábamos a Él. Cuando entendemos el amor de Dios en esta magnitud, que Él cargó nuestra culpa, que Él recibió nuestro castigo, que Él recibió la sentencia que nos pertenecía en esa cruz, donde se desplegó la magnitud del amor de Dios, inmerecido, incondicional, inquebrantable, entonces nuestra capacidad de amar sería diferente. Y cuando entendemos el amor de Cristo, no hay ninguna excusa de responder a ese amor. Ese sacrificio en la cruz no solamente nos libró del juicio, sino también que nos quebrantó las cadenas que nos llevaban a una vida enfocada en nosotros mismos. Él es el origen del amor. Dios es la fuente del amor. Su ser, su carácter, su naturaleza es amor. Muchos hablan del amor de Dios, pero muy pocos hablan del Dios del amor. Si tú eres su hijo, Él te ama más de lo que te imaginas. Y quiero decirte una verdad más, que muchas veces nosotros no amamos, o quizás amamos a Dios menos de lo que creemos. Todo aquel que ama es porque ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Su obra en nosotros nos permite adquirir las virtudes de Dios en nosotros. Así como tenemos nosotros los rasgos de nuestros padres que nos hacen asemejarnos a ellos, de esa misma manera, al nosotros nacer de nuevo, adquirimos los rasgos de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, y es el amor más notable en nosotros. Quiero decirte que el orgullo no nos dejará amar, pero tampoco nos va a permitir recibir el amor. Para que el orgullo sea quitado en nuestras vidas, necesitamos nacer de nuevo. La palabra que permanece en nuestros corazones nos va a llevar a amar. Y la evidencia de que la palabra de Dios permanece en alguien es muy notoria. El libro de 1 Corintios dice, en capítulo 13, verso 4 al 8, dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo. El amor no se irrita, no toma en cuenta el mal que recibe, no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Hermanos, necesitamos nacer de nuevo para que el nuevo conocimiento de las verdades de Dios impregne en nuestro corazón. No es de Dios que un hermano que ama a Dios no ame a sus hermanos, y más aún si decimos creer en Él y su palabra. Si yo tengo la capacidad de amar a una persona, a mis hermanos, es porque he nacido de nuevo. Es la evidencia más clara que hemos pasado de la muerte a la vida, en que el amor a través de nosotros se manifiesta a otros. El enemigo tratará de engañarnos, hacernos saber que tú no necesitas la amistad cercana de alguien de la iglesia. Si no te quiere hablar, que no te hable, pues yo no le hablo. Somos bendecidos, hermanos, a través de las vidas imperfectas, en un proceso de restauración y regeneración de nuestros hermanos. A mí me bendice la vida de ustedes. Quizás vas a decir, porque soy pastor. No, hermano, yo he podido crecer muchísimo a través de la relación que he podido tener con Dios, pero también con la relación que he podido tener con ustedes. Si podemos amar a nuestros hermanos, quizás no es por falta de incapacidad. Muchas veces, hermanos, no queremos amar a nuestros hermanos por falta de disposición.
te rehúsas a hacerlo, te niegas a amar a tus hermanos. Debes de saber, hermanos, que si queremos edificar el reino de Dios en esta tierra, no podemos hacerlo si tenemos relaciones rotas entre nosotros. No podemos edificar y alcanzar a otros perdidos si nosotros mismos estamos mal. Es imposible amar a Dios y no amar a nuestros hermanos. Tú puedes ser un buen médico sin amor por tus pacientes y no pasa nada. Tú puedes ser un buen abogado sin amor por tus clientes y no pasa nada. Pero si decimos que somos creyentes y no amamos a nuestros hermanos, no podemos decir que somos creyentes. Podré ser un gran pastor, un gran predicador, un teólogo, pero si no tengo amor, hermano, no soy nada. Pedro usa la ilustración de la hierba y de las flores solamente para subrayar el contraste que hay entre el hombre temporal y aquel que permanece para siempre por la palabra de Dios que ha recibido. El nuevo nacimiento se da por esa semilla incorruptible, es decir, la palabra es eficaz, hermanos, para cambiar nuestros corazones. Cuando alguien nace de nuevo, yo he escuchado muchas veces esta frase y por eso la puse aquí, precisamente a los jóvenes. Cuando uno nace de nuevo, no mira la imposibilidad de amar y dicen, ¿verdad? Esto: yo no nací para amar, nadie nació para mí. Eso lo cantaba una persona, ¿verdad? Y muchas veces crees eso: yo no nací para amar, ni nadie nació para mí. No es una verdad, es una mentira. Tú tienes la capacidad, si has nacido de nuevo, la capacidad de amar y de ser amado. Pero aquellos que han nacido de nuevo tampoco se miran con una falsa humildad. Hay unos que dicen que no son moneditas de oro, ¿verdad?, para caerle bien a todos. No podemos movernos bajo esas ideas, hermanos. Nosotros necesitamos a otros para crecer. Hemos nacido de nuevo para que se cumpla el propósito del Señor en esta tierra. Si nacimos de nuevo, fue con el propósito de amar a otros, para anunciar el Evangelio a los que caminan lejos de Él. Es para que hagamos algo digno de nuestro rescate. No dejé de pensar en una película en este tiempo mientras preparaba este mensaje. Ustedes han escuchado la película de Rescatando al Soldado Ryan. Y te quiero contar un poquito, muy breve, de esto. Era una mujer que había perdido a sus 3 hijos de 4. En los campos de batalla en Alemania, el gobierno de los Estados Unidos desplegó un fuerte comando para rescatar a su último hijo, al soldado James Ryan. Mucha gente murió. Muchos millones se invirtieron para rescatar a ese soldado que quedaba ahí, de esta mujer. Y al ser rescatado, antes de que el jefe militar, John Mueller, muriera a causa de los impactos de las balas por defender a este soldado, lo tomó de su cuello y se lo acercó a su cara y le dijo: viva de manera digna de esto. Viva de manera digna, porque se ha pagado un alto precio por usted. No desperdicie su vida. La película termina con la imagen de este soldado Ryan, ya muy adulto, frente a la tumba de John Mueller. Y le pregunta: yo espero que ante tus ojos haya vivido de manera digna. Yo espero que mi vida haya pagado el precio, haya tenido valor del rescate que hicieron por mí. Se le acerca a su esposa y le pregunta: dime,
Dime por favor que he hecho algo dignamente en esta vida. Dime por favor que ha valido la pena que haya alguien muriera por mí. Hermanos, usted y yo hemos sido rescatados por un precio de sangre. Y Dios nos ha rescatado con un propósito. Y el propósito, hermanos, es que nosotros podamos amar a aquellos que se están perdiendo. El propósito es que no solamente estemos aquí cómodamente, sino que nos amemos unos a otros para ser el reflejo del Evangelio allá afuera. Y número 3, ¿por qué debemos amarnos los cristianos? Porque hemos recibido el Evangelio. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que nos fue predicada. Los creyentes pueden amarse porque tienen la palabra que permanece para siempre, que es el Evangelio que nos ha sido anunciado. Después de explicar la permanencia del mensaje de Dios por medio de su palabra, Pedro enfatiza que esta palabra es el Evangelio que de ellos recibieron. Y este Evangelio no eran múltiples filosofías, sino que eran las mismas palabras de Dios que fueron recibidos por aquellos que creyeron. Hermanos, cuando nos sentamos incapaces de amarnos unos a otros, recordemos del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Cristo vino a mostrarnos cómo se vive el Evangelio. Debemos de vivir a la altura de ese Evangelio que hemos recibido, y debemos de reflejar el amor de Cristo a través de nuestras vidas. Debemos demostrar lo que significa vivir para Cristo. Y Dios nos llamó a caminar como Cristo caminó, a amar como Cristo amó y a perdonar como Cristo nos perdonó. Cuando guardamos sus mandamientos, le demostramos a Él que le amamos. Porque Jesús dijo que si me amas, guardas mis mandamientos. Y este amor se pone en acción cuando nosotros recibimos el Evangelio. Los primeros creyentes crecieron primeramente en el amor unos por otros, y el Señor fortaleció sus afectos por las disciplinas de la palabra y de la oración. La verdadera comunión entre nosotros no se refuerza solamente por ganar a los perdidos, se refuerza porque nos amamos unos a otros. Y quiero comentarte, decirte, hermanos, que tenemos varios enemigos para amarnos de esta forma. Uno de ellos es el egoísmo. El egoísmo siempre va a decir que necesitan ser suplidas nuestras necesidades antes de las de los demás. Corremos el riesgo de amarnos demasiado, que perdemos de vista las necesidades que otros tienen. Otro enemigo es la indiferencia. Pasar por alto las necesidades que otros tienen. Ver más allá de eso. Hermanos, podemos tener un corazón duro y sin darnos cuenta cuando nosotros somos indiferentes a los demás. Muchas veces hemos escuchado necesidades de oración de personas que están padeciendo. Yo no sé cuántos, ¿verdad? Y me incluyo yo también. Hemos ido y hemos llamado, hemos preguntado, hemos orado, nos hemos acercado. ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho? El remedio a la indiferencia es el poder recordarnos que Dios nos amó a nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, verso 11. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos de amarnos unos a otros. A Dios nadie jamás lo ha visto. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. La única manera en la que podemos decir que amamos a Dios es hacer lo que Él hizo. La manera en la que Dios es visto en medio de nosotros es cuando su amor permanece en nosotros y crece en nosotros. Debemos demostrar el estilo de vida que Cristo mostró, de manera que la compasión, la paciencia, la misericordia, la bondad que solamente el Evangelio puede producir en nuestras vidas es la manera en la que otros podrán conocer. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a uno de tus hermanos que le amabas? Hablo a los de la carne y también hablo a los de la iglesia.
¿Cuándo fue la última vez que oraste por alguno de ellos? ¿Cuándo fue la última vez que prestaste oídos para escucharlo en una necesidad? ¿Cuándo fue la última vez que dispusiste de tu tiempo para acompañarlo a una cita médica o cuidar de un enfermo? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un teléfono para preguntarle al hermano que no vistes en la iglesia y saber cómo estaba? Hermanos, comencemos con los más cercanos. Comencemos con nuestras familias. Maridos, la Biblia nos llama a amar a nuestras esposas como vaso más frágil. Nos llama a tener la disponibilidad de amar y perdonar cuando sus emociones frágiles hayan llegado a ofendernos. La fragilidad de nuestras esposas muchas veces las llevará a alejarse de Dios, y nosotros debemos, como esposos, atraerlas a Cristo y discipular sus corazones. Papás, la Biblia nos llama a amar a nuestros hijos y que no los provoquemos a ira. Nos llama a orar por ellos, a cuidar de ellos. Nos llama a exhortarles y a disciplinarles para que no se pierdan. Hijos, hoy que es el Día del Padre, es una buena razón por la cual nosotros podamos mostrar el amor hacia nuestros papás. La Biblia nos llama, o les llama a ustedes también, a honrar a sus padres, aun cuando ya estés casado, para recibir la promesa que Él tiene reservada de ser de mucha bendición y de tener largos días sobre la tierra. Hermanos, no podemos evadir nuestra responsabilidad de amar y de cuidar a nuestras familias. Si la palabra de Dios permanece en nosotros para siempre, y esa palabra es el evangelio que hemos recibido, nuestro amor por nuestros hermanos también debe de permanecer para siempre. En nuestras relaciones con nuestros hermanos no se trata de nuestra relación con él o con ella, se trata de Dios. Dios está en medio de nosotros cuando nosotros nos amamos unos a otros. Hermanos, nuestra iglesia está viviendo una etapa muy hermosa en este tiempo. Se han establecido diáconos en nuestra congregación, y yo lo miro con tanta emoción y expectativa de lo que el Señor va a hacer, porque Dios nos va a permitir a través de más manos poder cuidar a más personas, amar a más personas, ayudar a otros y hacer crecer la vida de Cristo en medio de nosotros. Por último, quiero darte 12 advertencias. Lleva a cabo todo esto que yo te dije en las fuerzas del Señor. Nadie puede amar de esta manera en sus propias fuerzas. Solo pueden ser desarrolladas de esta manera con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. Tú no puedes amar de la manera en que Cristo amó si la palabra de Dios no está en tu corazón. Si tú no has nacido de nuevo, tú no puedes amar de esa manera hasta que Cristo haga su obra. Y número 2, no uses este mensaje para evaluar el amor de los demás. No debes de usar esta enseñanza para demostrar que otros se tienen que amar. Es que tanto me han manifestado mi amor hacia mí. Quizás te vas a preguntar, no, esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es cuánto yo he amado a mis hermanos a través del amor que Cristo me ha dado a mí. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Estoy seguro que al escuchar este mensaje vinieron a tu cabeza, a tu mente, personas o rostros de alguien que quizás has estado distanciado de él. Quizás has sido ofendido por alguien, o tal vez tú has ofendido a alguien con tus palabras, o quizás sin darnos cuenta hemos llegado a ofender a alguna persona cercana a nosotros. Hermanos, Dios afirma su amor en aquellos que practican el perdón. El acto más parecido a Dios es cuando nosotros perdonamos. Yo te invito a que hagamos lo siguiente. Número 1,
Agradezcamos al Señor por habernos amado de esa forma. Agradezcamos a Dios por haber enviado a su Hijo a amarnos como nos amó. Porque de esa manera nosotros podemos amar a otros con su ayuda, con su gracia. Número 2, pidamos perdón por no obedecer, amar como Él nos ha mandado en su palabra amar. Y número 3, pídele a Dios que te ayude a perdonar a aquellos que te han ofendido. Y pídele que te ayude a pedir perdón a aquellos a los que tú has ofendido. Podamos cerrar nuestros ojos. Señor, te agradecemos tanto el que hayas enviado a tu Hijo a morir por nosotros, por expresarnos el amor de esa manera. Ayúdanos a entenderlo y a nunca olvidarlo, a valorar cada día el alto costo que implicó salvarnos como Cristo lo hizo. Señor, en esta mañana queremos ser honestos contigo y queremos pedirte perdón por no obedecer tu palabra. Señor, por rehusarnos a amar como tú nos has mandado a hacerlo. Queremos que nuestra incapacidad de amar sea cambiada por el evangelio que hemos recibido, de manera que podamos amar incondicionalmente a nuestros hermanos y a quienes nos rodean. Y Señor, te pido en esta mañana que nos permita sanar las relaciones quebrantadas que hay entre nosotros. Si hubiera heridas, que tú las puedas sanar. Pedimos que el amor de Cristo pueda cubrir en este día la multitud de faltas que han sido producidas por nuestros pecados, por el orgullo, por el egoísmo. Ayúdanos a reflejar a Cristo y que tu palabra obre en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.